Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de células infantiles. Una vez más estamos acá para poder desarrollar uno de los temas de la guía y comentarles que este es el último tema de este trimestre. El tema para este día es digno de gloria. Está en Romanos 16, 27. Vamos a hablar un poquito acerca del rompehielo. Y el rompehielo es un rompecabezas de 8 piezas que diga la palabra sabiduría. Lo importante es explicar el concepto de la palabra sabiduría y que hoy conoceremos quién posee la verdadera sabiduría. Que los niños armen el rompecabezas y después los pueda felicitar ya que lo hayan armado. Bueno, ya está con nosotros nuestro pastor invitado. Quiero que me acompañen a recibirlo. Bienvenido, hermano, un gusto. Gracias, Soraya, un gusto estar aquí. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Bienvenido, hermano Eric. Una vez más nos encontramos acá para poder desarrollar el tema. Y mire qué interesante, hoy es el último tema, hermano. Gracias, Soraya. Sí, estamos terminando un trimestre y hemos venido avanzando en esta guía que se llama Único, sí. Pero un privilegio estar acá en el cierre de los temas de la guía. Sí, qué bueno, hermano. Y mire, el tema para hoy es digno de gloria y se encuentra en Romanos 16, 27, hermano, nos hace el honor de poderlo leer. Claro, vamos a leer ese versículo de esta semana. Romanos 16, 27 dice: al único sabio Dios sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Bien, hermano, el punto 1 habla acerca de la sabiduría de Dios. Dios es el único sabio. Esto nos dice la parte final de este relato. Háblenos un poquito de eso, hermano. La sabiduría tiene diferentes significados. Y a veces la mayoría lo hemos asociado con la inteligencia o el conocimiento. Y sí, tiene parte de verdad, pero en el caso de Dios, cuando a Él se le atribuye que Él es sabio o que Él tiene sabiduría, es algo que no logramos dimensionar porque es muy superior a la inteligencia o al conocimiento. A veces los seres humanos estamos interesados por el coeficiente intelectual o por las mejores calificaciones, pero en realidad Dios conoce todo y conoce todo de cada uno de nosotros y conoce todo el tiempo, no solo en un momento específico, sino que todo el tiempo. La Biblia dice que Él conoce las intenciones del corazón. Llega a lugares donde nadie puede llegar. Pero otro elemento de la sabiduría que es importante es que la sabiduría no es solo lo que yo conozco, sino lo que yo hago, cómo yo vivo. Entonces, en base a lo que Dios conoce y sabe, así es también como Él se mueve y se manifiesta. Interesante, hermano, ¿sabe por qué? Porque a veces nos preguntamos, ¿cómo hace Dios para conocer todas las cosas? Y especialmente los niños, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, ¿y cómo es que sabe todo Dios? También uno de adulto, ¿verdad? Llega a preguntarse. Él conoce todas las cosas y qué bueno que comparte esa sabiduría con su iglesia. Hermano, Dios comparte la sabiduría con nosotros, con su iglesia. ¿Cómo hace Dios prácticamente para conocer todo? Sí, Él comparte muchas cosas con nosotros, pero la sabiduría es una de las cosas que Él más comparte con sus hijos. Porque cuando nosotros venimos a Jesús y lo recibimos y nos hacemos cristianos, hijos de Dios, toda la forma en la que nosotros interpretamos la vida cambia. Ya no podemos pensar igual, ya interpretamos las cosas de otra manera. Y no es porque, ya se me prendió el foco. No, es porque Dios está compartiendo de su sabiduría con nosotros. Él ya comienza a darnos una visión de la vida diferente. Ya elementos como la mentira, el egoísmo, todo eso ya no cabe, porque Dios quiere que nosotros entendamos la vida de otra manera.
Hay una porción del Nuevo Testamento que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que está en Santiago, que se la pida a Dios y Dios la dará más abundantemente y sin reproche. Entonces, Él comparte su sabiduría. La Biblia misma es la sabiduría de Dios. Entonces, a todos los creyentes Dios nos está rodeando de su sabiduría y se siente feliz cuando nosotros caminamos en base a su conocimiento. Sí, hermano, de verdad que cada uno de nosotros debemos de aprender eso, ¿verdad? De que pedirle a Él la sabiduría para todas las cosas que nosotros podamos hacer. Hermano, una pregunta que cualquier niño se puede hacer, ¿verdad? Y que incluso a nosotros como líderes nos pueden realizar los niños. ¿Existe alguien igual o más sabio que Dios? No, no existe nadie que supere a Dios. Hay una porción del Antiguo Testamento que dice que lo más sabio de los seres humanos no se compara ni a lo más insensato de Dios. O sea, no hay rango de comparación. Y es así porque Él es superior. Lo bueno es que esa superioridad Él no lo usa para dañar ni para exhibirse, sino que Él lo usa para amarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Entonces, nadie puede llegar al conocimiento de Dios, a la sabiduría de Dios, pero aún así, Él la comparte con amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. Entonces, no podemos llegar hasta ahí. Exacto. Y mire, hermano, esto también nos puede llegar a suceder, o nos puede llegar, más bien dicho, un niño a preguntar, hermano, ¿por qué a veces en la escuela me cuesta aprender? Es que a mí no se me queda nada, a mí todo se me olvida. Bueno, los niños tienden a hacer esas preguntas, pero ¿qué puede hacer el niño para pedirle a Dios para que le ayude, verdad? Si el niño llegase a sentirse en un momento de que él no entiende o no comprende muchas cosas. Sí, tenemos que ayudarle de varias maneras. Una manera en la que le debemos ayudar es que no se compare con los demás. Sí. Porque cuando uno tiende a compararse con los demás, es donde se puede ver como menor o mayor que otro. Y que, por ejemplo, en el caso de este tema de la sabiduría, es saber vivir. No tiene que ver con la inteligencia. Hay personas que no han ido a una universidad, por ejemplo, y saben vivir. Son gentiles, son amorosos, tienen misericordia, son amables, son honestos, dicen la verdad. Eso es saber vivir. Y personas que han cursado maestrías, doctorados y son mentirosos y son malvados, de mal corazón, entonces ellos no son sabios. Pero en la pregunta que tú me hacías, Soraya, de la inteligencia, de las notas, de las calificaciones, de las tareas, yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a los niños y a las niñas es que tienen la capacidad de lograrlo, pero hay que lograr también un hábito, hay que tener un hábito. Estudiar no es leer una vez el tema, ni un día antes del examen. Estudiar requiere un proceso de ir tomando el conocimiento, entender el conocimiento, aplicarlo. Unos serán mejores para memorizar que otros, pero todos tenemos la capacidad de entender los temas. Entonces, lo que yo les diría a los niños y niñas es que tomen un hábito, que lean más de una vez, que si pueden, que lean en voz alta, que si pueden, que los adultos que están alrededor de ellos les hagan preguntas y así van a ir más preparados. Entonces, eso sería, que les diferenciemos en que ellos pueden adquirir sabiduría, aunque no estén en la universidad o no tengan un gran colegio de reputación a lo que asistan, pueden tener la sabiduría de parte de Dios, pero el conocimiento y la inteligencia va a depender de los hábitos de estudio que ellos vayan desarrollando desde temprana edad. Así es, ya que la sabiduría no solamente, como usted lo explicaba, es aprenderme algo, sino que la sabiduría es para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y esto nos lleva al punto 2, hermano, donde dice que la iglesia debe de adorarle. Aparte de la sabiduría,
el versículo nos dice también que debemos darle la gloria. Darle la gloria tiene que ver con reconocer la grandeza de Dios, hermano. Sí, esto es algo a mí siempre me ha llenado el corazón, en que Dios lo único que pide de nosotros es que le demos la gloria. Y a veces un elemento que los cristianos le damos poca importancia. Dios es digno de recibir la gloria, por eso es que envió a Jesucristo. Antes, en el Antiguo Testamento, la gloria tenía que ver con una nube, con un resplandor, con un fuego, con un templo, pero ahora no. Él envió a su Hijo y entonces ahora vemos su gloria. Entonces todo lo que sabemos de Jesús, todo lo que Él mismo se revela a nosotros, esa es la gloria de Dios. Y entonces debemos reconocer a Jesús como la gloria de Dios y exaltarlo, rendirnos a Él, entender que fuera de Él nadie es más, nadie tiene mayor valor que el Señor. Entonces la iglesia debe reconocer esa gloria y rendirse ante esa gloria y reconocer que entonces que al estar en la gloria de Dios estamos cumpliendo algo que la Biblia está enseñando. Así es. Y usted mencionaba algo interesante que en tiempos atrás Dios se manifestaba a través de una nube, ¿verdad? Pero hoy en día, a través de sus milagros, podemos contemplar su gloria. Mientras el Señor no venga, debemos adorarle todo el tiempo hasta que vivamos con Él, hermano. Sí, la vida del ser humano trasciende el tiempo, porque así ha sido el plan de Dios. Entonces, si nosotros nos hemos ocupado en esta vida, en exaltar a Dios, en reconocerlo y glorificarlo, eso no va a terminar, porque cuando nosotros partamos de esta tierra y nos vayamos con el Señor, o el Señor nos lleve, vamos a seguirlo glorificando. Es algo que en el libro de Apocalipsis se resalta mucho, que los ángeles lo glorifican, que los querubines lo glorifican, que el pueblo lo glorifica y que todos los salvos, los redimidos del Señor, también lo vamos a glorificar todo el tiempo. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta, que la vida es más que los años que Dios nos permita vivir en esta tierra y que cuando estemos en la vida eterna seguiremos exaltando su nombre. Así es, hermano. Y también algo que los niños pueden aprender hablando sobre que Dios se manifiesta en milagros, ¿verdad? Ahí se refleja su gloria. Puede ser a través de una sanidad de algún familiar o de ellos mismos, ¿verdad? Porque el Señor se puede manifestar a través de esos milagros y los niños pueden llegar a conocer, ¿verdad?, la gloria de Dios en ese sentido. Sí, y no solo tiene que ser como esa palabra milagro. Recuerdo hace años cuando aquí en la iglesia infantil le denominamos el Día de la Ternura, porque los niños comenzaron a pintar donde ellos miraban la ternura de Dios. Y algunos ponían al papá, la mamá, la mascota. O sea, ellos ponían de dónde sentían amor. Entonces, no necesariamente debe ser como un milagro de que se partió el agua en dos, sino que a veces el amor, el cariño del abuelito, el que un papá o una mamá está haciendo las tareas con ellos, que le esté ayudando a estudiar, el que se les celebre un cumpleaños, son formas en las que los niños dicen, es Dios el que me está rodeando de favores y de misericordias. La lluvia, el sol, todo eso es formas en las que Dios se manifiesta de que tenemos que glorificarlo y Él nos está rodeando de esas cosas. Así es, hermano. Y como ampliando un poquito, o más bien cerrando, solamente a Dios es el único que debemos glorificar. Para eso debemos ser parte de la iglesia. ¿Cómo podemos decirle al niño, tú perteneces a la iglesia? Sí, para ser un hijo de Dios uno necesita creer en Jesús. Y por eso el versículo dice que Él manifestó su gloria por medio de Jesucristo. Entonces, toda persona que cree en Jesucristo y glorifica a Jesucristo es un hijo de Dios. Pero lo que tú mencionaste es bien importante, porque
es el único digno de gloria. La Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces no podemos nosotros decir, voy a glorificar a Dios y también a esta cosa o persona. Tiene que ser exclusivamente a Dios, a Jesús. Entonces, a los niños pueden ingresar al camino de Dios creyendo en Jesús y entonces solo recordar que solo a Él se le debe glorificar, porque Él no comparte su gloria con nadie. Jesús lo dijo de otra manera y Él dijo, no se puede servir a dos señores, porque a uno se le ama y al otro se le rechaza. Entonces, si somos hijos de Dios, solo a Él debemos glorificar. Así es. Bueno, hermanos líderes, hemos hablado un poquito acerca de este tema, ¿verdad? Donde al único que debemos de glorificar es a Dios y tenemos un reto, ¿verdad? Porque los niños preguntan, los niños, todo lo que hemos dicho hoy, que el niño puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo ser parte de eso? ¿Verdad? Tenemos un reto bastante grande. Tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en decirle al niño cuánto Dios nos ama y por ese amor grande que Él nos da a cada uno de nosotros, también ahí Él se glorifica, ¿verdad?, cuando nos está amando, cuando Él nos hace parte de su familia. Así que, hermanos, es un reto, ¿verdad?, para esta semana. ¿Y qué le parece si repetimos el texto, hermano? Bueno, el versículo a memorizar esta semana dice así: al único sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Al único sabio Dios, sea la gloria para siempre. Así que, hermanos, eso ha sido un gusto haber estado con ustedes estos lunes, ¿verdad?, que hemos compartido cada uno de los temas. Sabemos de que hubieron inquietudes, dudas, tal vez se pudieron resolver, pero estamos aquí porque Dios ha sido grande en su misericordia, hermano. Algo que quiera decirle a los líderes, ya finalizando los temas, ¿verdad?, de este trimestre, hermano. Sí, añadir algunas cosas. El trimestre ha terminado, pero las enseñanzas de niños continúan. Entonces, familiarícense siempre con la guía. También en Spotify, en esta enseñanza específicamente, se va a abrir algunas preguntas para que ustedes puedan interactuar, decirnos qué les pareció esta temporada de esta guía y así dar sus sugerencias, opiniones. Y a los líderes y lideresas, decirles que hace algún tiempo yo leí un libro y en ese libro decía que una de las cosas más importantes que podemos hacer es que los niños vean que Jesús es como un superhéroe, o sea, que supera a todos. Y que si en las edades tempranas nosotros impartimos ese conocimiento y el niño dice, es que Jesús es más que mi papá, es más que el presidente, es más que el deportista, Él es más importante. Si lo hacemos en las edades, vamos a tener niños que ven a Dios de la manera correcta. Entonces, hagamos ese esfuerzo en esta semana para que los niños y niñas puedan ver que Jesús es lo más importante que pueden tener en sus vidas. Y de ahí, pues, que el Señor les use en gran manera. Así es. Bueno, hermanos, con esto llegamos a la finalización de este tema y, como decía el hermano, van a quedar unas preguntas para que ustedes las puedan contestar y esperamos, pues, verdad, de que todos ustedes hayan disfrutado todas estas secciones. Bendiciones a todos, Dios les bendiga.